Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo se me encuentra usted? Muy bien, pastor. Es una alegría, es un gozo poder compartir la palabra de nuestro Rey precioso, del Amén. Dios altísimo, del alto y sublime, porque la palabra de Dios es la que nos edifica, es la que nos corrige, es la que nos instruye, es la que nos prepara para toda buena obra. Amén, así es, pastora, así es. Porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces póngase cómodo en esta tarde, porque sé que Dios le va a hablar a través de esta enseñanza. Y vamos a seguir con el tema cediendo derechos legales, la parte 2. Y vamos a Hechos 16, 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos que Pablo y Silas no le habían dado derecho legal a las tinieblas. No había ningún derecho legal en ellos. Y el enemigo, por estar predicando la palabra, envió un espíritu de retaliación, un espíritu vengativo de revancha, para que ellos fueran puestos en la cárcel y no predicaran la palabra de Dios, no llevaran el evangelio de Dios. Así es. Siga, pastora, por favor. Sí, vemos acá que ellos no le cedieron derecho legal a las tinieblas y más sin embargo el enemigo los encarceló. Imagínense una persona, un hijo de Dios, que le da derecho legal a las tinieblas. Y vamos a ver cómo se le da derechos legales a las tinieblas y vamos a poner un ejemplo de la palabra de Dios, cómo fue que él le dio derecho legal a las tinieblas. Claro. Y cómo pudo quitarle esos derechos legales a las tinieblas, porque los únicos que le quitan derechos legales a las tinieblas, ¿quiénes son? Somos nosotros mismos. Cuando nosotros renunciamos a la iniquidad, a la maldición, al pecado, esos derechos legales se los quitamos nosotros mismos a las tinieblas. ¿Y viene qué? Liberación para nuestra vida. Sí, porque es que el mundo espiritual se mueve a través de ¿qué? De derechos legales. Amén. Entonces Sí. vemos que como nosotros somos hijos de Dios, si le damos derecho legal a las tinieblas, la afectación va a ser más grande. Claro. Porque el mundo espiritual es un mundo de legalidades y el diablo no puede hacer lo que quiera porque él no es soberano. Él hace hasta donde nosotros ¿qué? Le permitamos. O Dios se lo permita. Porque el permiso que nosotros le damos le da un derecho legal a quién. A las... Y lo vamos a ver cómo le damos derechos legales a las tinieblas. Lo hablaba la semana pasada el pastor a través de esta enseñanza, que es a través del pecado. Amén. Entonces la liberación no se da porque oremos. La liberación se da cuando yo le quito todos los derechos legales a las tinieblas. Vamos a ver un ejemplo. Una persona puede orar y ese espíritu sale. Así es. Pero después vuelve y dice, hay un derecho legal. Yo vuelvo a mi casa porque hay un derecho legal. Entonces, oramos y reprendemos ese demonio. Él se va, pero él vuelve porque hay un derecho legal. Así es. En el nombre de Jesús. Cuando la gente le da derechos legales a las tinieblas, entonces él vuelve, porque el Señor Claro. vino a darnos libertad, somos libres, somos limpios por su sangre preciosa. Pero en el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ya quedó borrado nuestro pasado. Pero desde ese momento, si usted le da derecho legal a las tinieblas, entonces él hace lo que quiere en su vida, en la vida de la persona. Entonces vemos en Proverbios 26:2 que dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre que viene una maldición sobre la persona,
hubo una causa. Si viene una enfermedad, hubo una causa, un pecado. Y viene el enemigo y cobra ese derecho legal. Así es. Una causa por inmoralidad sexual, una causa por robo, Ajá. maldiciones generacionales. Sí, eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver cómo un hombre siendo escogido por Dios en un momento por orgullo le dio derecho legal a las tinieblas. Y vamos a ver a través de la palabra cómo le dio el derecho a las tinieblas. En Primera de Crónicas 21, 1 al 21. Aquí vemos, pastora, vemos algo muy importante. David, él no iba a ganar porque tuvieran millones de soldados. Él iba a ganar por el poder del Espíritu Santo, porque no es con ejército, ni con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Así es, pastor. Y él no tuvo en cuenta esto. Así es. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios, Primera de Crónica, 21, 1 al 21. Así es. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id de Israel, desde Beerseba hasta Dan, infórmeme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora, el orgullo de él: yo soy el rey y yo hago lo que yo quiera. Vaya y cuente. Y estaba mal porque él tenía que confiar en Dios. Él no debía haber hecho eso. Y mire lo que dice en el 2. Dice: y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado para Israel. Será para pecado a Israel. Sí. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Joab obedeció porque como David era el rey, pero él sabía que él era la autoridad, entonces tenía que obedecer. Pero en el momento este siervo reconoció que David estaba haciendo mal. ¿Y qué más pasó ahí? Aquí pasó: e iba en todo Israel. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces, había una abominación, y no contaron a los hijos de Benjamín ni a los levitas. Y mire toda la cantidad de gente que había. Entonces David tenía que ir a pelear confiando que Dios era el que estaba con él. Y asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. O sea que mire que esto que hizo David, por cederle derecho legal a las tinieblas, porque vemos aquí que Satanás lo incitó, afectó al pueblo de Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces él hizo locamente las cosas. Así es. Él no pidió la guía del Espíritu Santo. Donde él pide la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guía. Entonces a veces hacemos cosas a la loca. Y mira, un pastor o un presidente que le dé un derecho legal a las tinieblas, viene maldición sobre el pueblo. Así es. Ahora, vino maldición sobre el pueblo. Y habló Jehová. Y observemos, perdón, pastor, observemos aquí la maldición que vino por el pueblo. Dios se enojó. ¿Y vino qué? Contra el pueblo de Israel. Siga, pastora. Dile: así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová:
escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Mira esto que el Señor le dice, escoge 3 cosas. ¿Cuál fue la primera? Que ya la vamos a ver más adelantico. Y entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Lo que me llama la atención aquí de David es que escoger 3 consecuencias que venía para el pueblo de Israel y para David. Y él dijo, mejor que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Claro, amén. Porque él sabía que si caía en mano del hombre, el hombre no iba a tener misericordia de él. Así es. El hombre nunca tiene misericordia, pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios piadoso. Dios es un Dios amoroso, que cuando nosotros pedimos perdón, Él su ira, calma su ira. Solamente cuando nosotros decimos, Señor, perdóname, locamente he hecho aquello y lo otro, perdóname, y su ira se va a aplacar. Así es. Pero dijo David, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Entonces vemos acá, pastor, que ¿quién es el ángel de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, me llama la atención que estaba entre el cielo y la tierra. Claro, entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada. Así es. Y ellos tuvieron temor. Hay un temor tremendo que ve uno del ángel de Jehová con la espada desnuda. Claro, hay temor. ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas a la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces vemos aquí que David reconoció su pecado, reconoció que por culpa de él estaba afectando a su pueblo, y lo reconoció delante de Dios. Hay personas que no reconocen su pecado, no asumen su responsabilidad. Y mira, otra persona puede decir, no, que lo acaben, a mí qué me importa, que acabe ese pueblo. Pero él asumió su responsabilidad. Yo pequé. Yo hice lo malo. No fueron ellos. Acábame a mí, acábame a mi familia. Sí. Pero no venga esta peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces vemos acá que Dios vio la intención que había buena de David en su corazón, que reconoció su pecado, y le dijo, entonces hazme un altar. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que era el profeta vidente, hombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que le edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo.
Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Amén. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Vemos ahí que él colocó una ofrenda de paz. ¿Quién es la ofrenda de paz, pastora? El Señor Jesucristo es el que trae la paz entre el cielo y la tierra. Pero ¿sabe qué me llama la atención aquí, pastor, y todos los que nos están viendo? Que David dijo: no le daré nada a mi Señor que no me cueste, porque Ornán le estaba diciendo: te doy la tierra, te doy los bueyes y hasta la madera para que hagas el sacrificio. Y David dijo: no, a mi Señor no le daré nada que no me cueste, te lo compraré por el justo precio. Entonces vemos aquí el ejemplo de David, que le dio lo mejor a Dios, le dio algo que le costara. Hay gente que le da a Dios ¿qué? Lo que no le cuesta, lo peor, lo que le sobra. Pero a Dios debemos darle ¿qué? Lo mejor, porque él necesitaba ¿qué? Un lugar para hacerle altar a Dios, necesitaba ¿qué? Los bueyes, pero se lo estaban regalando, pero él dijo: no, yo tengo que darle a mi Señor lo mejor, lo que me cueste. Amén. Mira, aquí vemos algo muy importante. Él manifestó al Señor Jesucristo a través de ese altar y este holocausto estaba manifestando la obra del Señor Jesucristo. Es la ofrenda. Así es. Y esta ofrenda, hay una ofrenda de paz y una ofrenda de guerra. Y él ofreció una ofrenda de paz, para que viniera paz sobre Israel. Y no viniera juicio sobre ese momento sobre el pueblo de Israel. Entonces, qué hermoso ejemplo aquí en la palabra. Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en un lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Entonces vamos a dar una conclusión de este tema ya para terminar y para orar, para que si cada uno de nosotros en algún momento hemos cedido derecho legal a las tinieblas, hoy es el día de pedirle y le dijo: escoge 3 cosas. Claro. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Estamos ya concluyendo el tema. Que caigas en manos de tus enemigos. O 7 años de hambre en la tierra, o 3 días de peste. Ajá. ¿Y qué escogió David? ¿Qué dijo? Mejor yo escojo caer en manos del Señor, de Dios, que de los Señor hombres. Jesucristo, que en vez de los hombres, porque Él tiene misericordia de nosotros. Entonces lo que vino en ese momento fue una peste que vino sobre la tierra y murieron 70,000 hombres. Podemos ver que el diablo no puede hacer nada si no hay derechos legales. Aquí, ¿quién le había cedido derechos legales? David. Porque habían 3 cosas terribles: perseguido por tus enemigos, 7 años de hambre en la tierra, o 3 días de peste. Y él escogió ¿qué? 3 días de peste. O si no hubiera sido más terrible el juicio de Dios. Israel. Ajá. Y por culpa de una sola persona. Entonces, ¿cómo le quitó David esos derechos legales a las tinieblas? ¿Cómo logró parar la plaga de mortandad? Con el arrepentimiento.
Él se arrepintió. Y él reconoció que el pecado lo cometió él, no el pueblo de Israel. Y Dios le agradó eso. Y él dijo, yo le quito los derechos legales a las tinieblas, porque yo pequé. Señor, perdóname mi iniquidad y ayúdame. Así es, porque imagínense, Jerusalén representa en este tiempo la iglesia del Señor, que es la esposa. Entonces es mejor nosotros tener intimidad con Dios, porque ¿qué hace un matrimonio? Tienen que intimidad. Entonces cuando yo me uno con el Señor, cuando yo lo acepto, me hago uno con Él. Entonces Dios quiere que tengamos una intimidad con Él diaria, una relación con Él, porque nuestro corazón es el altar de Dios, y vemos que David ofreció sacrificios en el altar. Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros tenemos esa relación de adoración, de arrepentimiento genuino, le quitamos derechos a las tinieblas, y comienza a fluir la presencia de Dios, a fluir el Espíritu Santo, empieza a manifestarse la obra del Señor Jesucristo, porque vimos aquí que la ofrenda representa al Señor Jesucristo. Entonces vemos que David tuvo un corazón bueno, porque él no buscó responsables, sino que reconoció. Pero hay personas que buscan responsables, fue la culpa de fulano y tal, fue la culpa de aquello, del otro. Pero él no le echó la culpa a nadie. Yo tengo la culpa. Acaba conmigo. Por eso David tenía el corazón conforme al de Dios. Y sabe que vemos hoy en día que hay mucha gente que tienen corazones muy duros y religiosos, y no las tinieblas, y que sus vidas sean transformadas, porque así es difícil quitarle derechos a las tinieblas. Lo primero que debe haber es un corazón íntegro, un corazón puro. Por eso la palabra del Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque del mana la vida. El corazón, que es el altar de Dios. Entonces, para poderle quitar derechos legales a las tinieblas, tenemos que decirle: Señor, quebranta mi corazón, haz mi corazón sensible, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Así es, pastora. Es absurdo quitarle derechos legales a las tinieblas sin arrepentimiento. Así es. Es absurdo. Cuando hay un arrepentimiento genuino, como lo hizo David, le quitamos derecho a las tinieblas. Así es. Entonces, hay veces que Dios no nos conoce. ¿Por qué? Siendo hijos de Dios. Porque no tenemos intimidad con Él. Porque no tenemos una vida de oración. Una vida de oración. De adoración. Y Dios quiere, porque Jerusalén representa a la iglesia, y Dios quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Dios, ese y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces no son solo palabras. Sin la guía del Espíritu Santo, sin el Señor Jesucristo, es que religiosidad es un rito, y Dios no se agrada de eso. Entonces, esa es la forma como nosotros le podemos quitar derechos legales ¿a quién? A las tinieblas. A las tinieblas. Vemos el ejemplo aquí de David. Tuvo un corazón sensible a la presencia de Dios, reconoció su pecado, le hizo un altar a Dios, dijo: no le daré nada a Dios que no me cueste. Claro, amén. Y logró parar la plaga de mortandad. Y dijo: es mejor caer en manos de Dios que de los hombres.
Porque Él tiene misericordia. Porque Dios tiene ¿qué? Misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Así es, pastor. Su misericordia no tiene fin, no tiene límite. Así es, Su pastor. amor no tiene límite. Así es. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es. Señor, por eso te amamos. Te amamos, Señor. Te damos la Te damos gloria toda la gloria y la alabanza. y la honra por tu palabra, Señor. Por lo que Señor, Padre, que ellos puedan reconocer en qué área de sus vidas han cedido derechos legales a las tinieblas, Señor, así como En el nombre de David Jesús. logró quitarle los derechos legales a las tinieblas, Señor, porque tuvo un corazón sensible. Hoy cada uno de los que nos están viendo, Señor, tenga un corazón sensible Amén, a tu Señor. palabra, a tu presencia, a tu voz, Señor, que escuchen tu voz y que ese corazón duro hoy sea transformado En por el un nombre corazón de poderoso de carne, nuestro Señor un corazón Jesucristo. sensible a tu presencia, Padre. Espíritu de Dios, manifiéstate allá en cada uno de los que están viendo este video, Señor, que ellos puedan ser libres, Señor, Glorifícate, porque Señor. así como Pablo y Silas cuando estaban cantando himnos a Dios a medianoche, no importando, Señor, que los habían encarcelado, no porque le habían dado derecho legal a las tinieblas, sino por predicar, por hablar de ti, Señor, por servirte a ti, pero ellos lo que hicieron fue adoradores Amén. en espíritu y en Sí, verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, porque cuando te adoramos, cuando tenemos intimidad contigo, Señor, cuando arreglamos nuestro altar, que es nuestro corazón, Amén. Señor, Todo le va a quitamos cambiar. derechos legales a las tinieblas y el Santo, enemigo no se santo puede tú. más enseñorear de nosotros, Señor, ni de los que nos están viendo en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, hermana, si hay algo que está sucediendo en tu vida, posiblemente es un derecho legal que tú le has dado a las tinieblas. Así es. Si de pronto hay una enfermedad terminal, puede ser por la lujuria, puede ser por la fornicación, el adulterio, ha venido de pronto una enfermedad. Así es. Negocios mal habidos. O posiblemente robaste, Ujú. quitarle los derechos a las tinieblas, esos derechos legales, y vas a ser bendecido. Amén. Así Papito, es. Dios te va a ayudar en el Así. poderoso nombre de Jesús. Así es. Así que hemos terminado este tema Amén, y pastor, le amén. damos la honra y la gloria a Dios porque sé que Dios ha traído libertad en este momento a todos aquellos que están viendo este video. Si tuviste un corazón sensible y dejaste que el Espíritu Santo hiciera la obra, sé que cadenas se rompieron y derechos legales de las tinieblas fueron Fueron quitados. quitados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que nos vemos en una próxima enseñanza Amén. y no se le olvide darnos un me gusta. Aleluya. Suscríbete y déjanos tu comentario al final del video y llámanos, también aparece ahí en pantallas el número del teléfono para cualquier inquietud, estamos atentos para les bendiga. Jesús. Hasta la próxima. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.